Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo la biografía mejorada de Arturo Tudor, príncipe de Gales. Él fue el hijo mayor del rey Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York, y hermano mayor del más conocido rey Enrique VIII. Fue duque de Cornualles desde su nacimiento y fue nombrado príncipe de Gales y conde de Chester en 1489. Como heredero aparente de su padre, Arturo era visto por sus contemporáneos como la gran esperanza de la recién creada casa de los Tudor. Su madre, Isabel, era hija del rey yorkista, Eduardo IV, y su nacimiento consolidó la unión entre la casa de Lancaster y la casa de York. Como de costumbre, quisiera enviar un cordial saludo a varios de los amigos que ven mis videos desde varias partes del mundo. Un saludo para Nicoleta, quien nos ve desde Rumanía. Otro saludo para Elena Bustamante, de Reynosa, Tamaulipas, en México. Otro para Danuska María Rivas Pérez, quien se conecta desde el Reino Unido. Y finalmente, un saludo para Mariana Jurado, quien nos ve desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a ellos y también a todos los suscriptores, comentaristas y miembros del canal, ya que es gracias a ustedes que existe este proyecto. Y a continuación, la historia. Durante la primera parte del siglo XVI, Inglaterra debería haber sido gobernada por el rey Arturo Tudor, no por Enrique VIII. Si el primogénito de Enrique VII, Arturo, príncipe de Gales, hubiera vivido hasta la edad adulta, su hermano menor, Enrique, nunca se habría convertido en rey. La historia posterior de Inglaterra habría sido muy diferente, ya que los cambios religiosos, sociales y políticos masivos del reinado de Enrique VIII podrían no haber sido necesarios en absoluto. Al nombrar a su hijo mayor Arturo, Enrique VII estaba haciendo una declaración impresionante sobre lo que los Tudor esperaban lograr como gobernantes dentro de Gran Bretaña. Dado que la historia de Arturo como héroe británico era muy conocida por todos los rangos de los súbditos de la corona, el nombre por sí solo daba al joven príncipe mucho que cumplir. A través de la educación de Arturo, su exposición al poder y la responsabilidad, su matrimonio clave con una princesa española y su preparación para la realeza, ¿acaso esperaba Enrique VII convertir a su heredero en un modelo de realeza al que toda Gran Bretaña pudiera admirar? La historia de este príncipe ha sido poco contada en la literatura, televisión o en las películas, pero su vida trascendental bien puede formar parte del catálogo de eso que llamamos el que hubiera sido. Isabel de York, hija de Eduardo IV, quedó embarazada inmediatamente después de su matrimonio con Enrique VII en enero de 1486, y la noticia de su embarazo fue celebrada en toda Inglaterra. El nuevo rey quedó eufórico ante la noticia y decidió que el nacimiento de su primogénito tendría lugar en Winchester, el lugar que se creía era la capital del legendario Camelot y el sitio del castillo del rey Arturo. Se ha supuesto que Arturo fue nombrado en honor al mencionado rey legendario, pero es posible que su madre también honrara a su medio hermano, Arturo Plantagenet, un hijo ilegítimo de Eduardo IV, con quien ella se llevaba bien. David Starkey escribe sobre cómo la corte llegó a Winchester a principios de septiembre y se pregunta si fue el viaje de más de 60 millas por carreteras en mal estado lo que provocó que la reina se pusiera de parto y diera a luz un mes antes. La llegada de Arturo, solo 35 semanas después del matrimonio de sus padres, ha dado lugar a la sugerencia de que Enrique VII e Isabel de York cohabitaban antes de la ceremonia nupcial. Al menos eso sugiere la reciente serie de televisión, The White Princess. No obstante, parece poco probable que Enrique se hubiera arriesgado a tener un hijo antes de haberse casado. El hecho de que el propio rey todavía estuviera en Londres y que el hombre seleccionado para ser el padrino del próximo niño, el conde de Oxford, no hubiera llegado a Winchester en el momento del nacimiento, es quizás una mejor prueba de que Arturo llegó antes de lo esperado. Arturo nació antes de la 1 de la mañana, el 20 de septiembre de 1486 y, a pesar de ser un mes prematuro, el pequeño estaba sano. Su madre sufrió algún tipo de fiebre, pero afortunadamente sobrevivió. El nacimiento del heredero al trono se celebró con hogueras en las calles y el canto del Te Deum en la Catedral de Winchester. Ya se habían puesto en marcha los preparativos para el lujoso bautizo,
pero ahora era necesario adelantarlo un mes. Sin embargo, como ya he mencionado, el padrino previsto para la ceremonia, John de Vere, 13º conde de Oxford, todavía estaba en su casa en Lavenham, en Suffolk, y necesitaba viajar desde allí a Winchester, por lo que el bautizo no pudo realizarse de inmediato. La fecha fue entonces fijada para el domingo, 24 de septiembre. El nacimiento de Arturo fue anticipado por los humanistas franceses e italianos ansiosos por el inicio de una edad de oro virgiliana. Sir Francis Bacon escribió que, aunque el príncipe nació un mes antes de tiempo, era fuerte y capaz. El joven Arturo era visto como un símbolo viviente no solo de la unión entre la casa de Lancaster y la casa de York, a la que pertenecía su madre como hija de Eduardo IV, sino también del fin de las guerras de las dos rosas. En opinión de sus contemporáneos, Arturo era la gran esperanza de la recién creada casa de los Tudor. David Starkey también nos cuenta la historia del bautizo del príncipe y escribe que quienes participaron en la procesión se reunieron en los aposentos de la reina, mientras que otros como Elizabeth Woodville, madrina y abuela del recién nacido, esperaban en la catedral. Después de esperar 3 horas a que llegara el conde de Oxford, Enrique VII ordenó que la ceremonia continuara con Thomas Stanley, el conde de Derby y padrastro del rey, reemplazando a Oxford. El bebé fue nombrado Arturo, siendo creado duque de Cornualles y después bautizado. Oxford entonces llegó y acunó al niño en su brazo derecho, presentándolo para su confirmación. Luego, el grupo se dirigió en procesión al santuario de San Suicen, el santo de la catedral, donde se cantaron himnos. Starkey escribe sobre cómo los adultos disfrutaron entonces de especias e hipocrás, con otros vinos dulces en abundancia mientras Lady Cicely, la tía de Arturo, lo llevaba a casa, pasando junto a antorchas encendidas, a través de la guardería real, con el sonido de músicos tocando, y a sus padres. Starkey señala que el bautizo del príncipe Arturo fue la primera de muchas ceremonias espectaculares que Enrique utilizó para marcar cada etapa del avance y consolidación de la dinastía Tudor, fue en efecto, el comienzo de una era completamente nueva. Inicialmente, la guardería de Arturo en Farnham estaba dirigida por Elizabeth Darcy, quien se había desempeñado como enfermera en jefe de los hijos de Eduardo IV, incluida la propia madre de Arturo. Después de que este último fuera nombrado príncipe de Gales en 1490, se le concedió una estructura familiar a instancias de su padre. Durante los siguientes 13 años, Enrique VII e Isabel tendrían 6 hijos más, de los cuales solo 3 llegarían a la edad adulta. Arturo era especialmente cercano a su hermana Margaret y a su hermano Enrique, con quienes compartía guardería. El 29 de noviembre de 1489, después de ser nombrado Caballero del Baño, Arturo fue nombrado Príncipe de Gales y Conde de Chester, y fue investido como tal en el Palacio de Westminster el 27 de febrero del año siguiente. Como parte de su ceremonia de investidura, el príncipe viajó hacia la ciudad. Cruzó el río Támesis en la barcaza real y fue recibido en Chelsea por el Lord Alcalde de Londres, John Mathew, y en Lambeth por los embajadores españoles. El 8 de mayo de 1491 fue nombrado caballero de la jarretera en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Fue por esta época que el príncipe comenzó su educación formal. Su primer tutor fue un tal John Reed, pero más tarde fue instruido por el poeta ciego laureado Bernard André, quien escribió una vida inacabada de Enrique VII en la que afirmaba que, a la edad de 15 años, Arturo estaba familiarizado con todos los mejores textos griegos y de latín, habiendo memorizado o leído una selección de Homero, Virgilio, Ovidio, Terencio, buena parte de Cicerón y una amplia gama de obras históricas, incluidas las de Tucídides, César, Livio y Tácito. La educación de Arturo también abarcó gramática, poesía, retórica y ética, y se centró en la historia. El príncipe llegó a demostrar cierta aptitud para el tiro con arco, pero no hay evidencia de que alguna vez haya sido un atleta como su hermano menor. Sir Henry Vernon fue gobernador y tesorero de la casa del príncipe. Y existe la tradición de que este último vivía frecuentemente con Sir Henry en su casa, Haddon Hall, en Pickup, Derbyshire, donde había un apartamento llamado la Cámara del Príncipe, el cual exhibía su heráldica en varios lugares.
Arturo fue servido por hijos de la nobleza inglesa, irlandesa y galesa, como Gerald Fitzgerald, noveno conde de Kildare, que había sido llevado a la corte de Londres como consecuencia de la participación de su padre en la coronación del pretendiente Lambert Simnel en Irlanda en 1487. Otros sirvientes fueron Anthony Willoughby, hijo de Robert Willoughby, primer barón Willoughby de Broke, Robert Radcliffe, heredero del barón Fitzwalter, y Maurice St. John, sobrino favorito de la abuela de Arturo, Margaret Beaufort. El príncipe se crió con Gruffydd ap Rhys ap Thomas, el hijo del poderoso noble galés Rhys ap Thomas. Gruffydd y Arturo eran muy cercanos y, de hecho, se rumoreaba que los dos estaban en una relación homosexual. En un momento incluso se extendió el rumor de que habían visto a Gruffydd saliendo de la habitación del príncipe a altas horas de la noche. No se ha podido encontrar otro tipo de evidencia documental sobre estas alegaciones, pero es cierto que Gruffydd se hizo muy cercano a Arturo, y fue enterrado en la Catedral de Worcester tras su muerte en 1521, junto a la tumba del príncipe. La creencia popular de que Arturo estuvo enfermo durante su vida proviene de un malentendido de una carta de 1502, pero no hay informes de que haya sido particularmente enfermizo. Él creció hasta ser inusualmente alto para su edad y la corte española lo consideraba guapo. Tenía cabello rojizo, ojos pequeños y una nariz de puente alto, parecido a su hermano Enrique, de quien también se decía que era extremadamente guapo. Como lo describen los historiadores Stephen Gunn y Linda Monkton, Arturo tenía una personalidad amable y gentil y era, en general, un muchacho delicado. En mayo de 1490, él fue nombrado guardián de todas las fronteras hacia Escocia y el conde de Surrey fue nombrado adjunto del príncipe. A partir de 1491, Arturo fue nombrado miembro de las comisiones de paz. Y en octubre del año siguiente, cuando su padre viajó a Francia, fue nombrado guardián de Inglaterra y lugarteniente del rey. Siguiendo el ejemplo de Eduardo IV, Enrique VII creó el Consejo de Gales y las Marcas y en 1492 envió a su hijo mayor al castillo de Ludlow para hacer cumplir la autoridad real allí, y de paso aprender a ser rey. David Stark escribe sobre la infancia solitaria y motivada del príncipe y sobre cómo el resultado fue que él fue un niño modelo, que mostró el exagerado sentido de responsabilidad del hijo mayor. Se sabe que también era intelectualmente precoz y tenía una actitud pública bastante rígida. Aunque el mencionado Consejo de Gales ya se había creado en 1490 y estaba encabezado por Jasper Tudor, el tío abuelo del príncipe, en marzo de 1493, a Arturo se le concedió el poder de nombrar jueces e investigar las franquicias, fortaleciendo así la autoridad de dicho organismo. En noviembre de ese año, el príncipe también recibió una extensa concesión de tierras en Gales, incluido el condado de March. Mientras todo esto ocurría en el plano interno, el rey Enrique estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para reforzar la legitimidad de su reinado ante las potencias extranjeras. Este rey había ascendido al trono de Inglaterra en agosto de 1485. Su derecho hereditario de Lancaster al trono era dudoso, pero lo había ganado por derecho de conquista en la batalla de Bosworth, cuando el rey Ricardo III fue asesinado. Habiendo ganado la corona en el campo de batalla, y ahora con un hijo varón como heredero, Enrique necesitaba aliados para solidificar su control dinástico sobre el poder. Al mismo tiempo, la monarquía conjunta de Isabel de Castilla y su marido, el rey Fernando de Aragón, estaba ascendiendo como potencia internacional. Ellos estaban llevando a cabo una guerra exitosa para expulsar a los musulmanes de Granada y trabajando de manera convincente para integrar todos los reinos de la península ibérica bajo un poderoso gobierno central. Buscaban aliados para protegerse de cualquier amenaza del rey Luis XI de Francia y luego de su sucesor Carlos VIII en su frontera norte. Y tenían una hija pequeña, Catalina, que tenía aproximadamente la misma edad que el príncipe inglés. Se propuso entonces la posibilidad de un matrimonio. Las conversaciones preliminares en Londres habían sido más que satisfactorias para ambas partes. Fue así que Isabel de Castilla accedió a recibir una embajada de Inglaterra. En febrero de 1489, los embajadores del rey inglés se dirigieron al sur desde Londres y después de varias semanas de espera con vientos favorables,
Finalmente zarparon y desembarcaron en la zona de Asturias, en España. Viajaron por tierra durante varias semanas y se alojaron en casas de comerciantes de camino a Valladolid, donde vieron a Isabel y Fernando en la corte. Finalmente llegaron a Medina del Campo y esperaron una citación. El 14 de marzo, al anochecer, fueron conducidos a la luz de las antorchas a un gran salón donde los reyes estaban sentados uno al lado del otro, enmarcados por un tapiz tejido de tela dorada y adornado con las heráldicas cuarteadas de Castilla y Aragón. Ambos monarcas vestían túnicas de tela dorada, adornadas con marta. Además, Isabel llevaba una capucha de tela de terciopelo negro, que estaba cortada para revelar una tela de oro debajo y adornada con oro macizo y joyas. Sobre un hombro llevaba una capa corta de satén carmesí con flecos de armiño. Un enorme rubí del tamaño de una pelota de tenis adornaba la faja alrededor de su cintura. Su collar estaba formado por rosas blancas y rojas de oro esmaltado. En el centro de cada rosa había una gran joya. Esto puede haber sido en referencia a la fusión de las rosas rojas de Lancaster y las rosas blancas de York, representada por el matrimonio del rey Enrique VII con Isabel de York. Además, suspendidas a cada lado de su pecho había cintas tachonadas de grandes diamantes, rubíes y perlas. Los embajadores quedaron tan asombrados por la riqueza del atuendo de Isabel que lo comentaron en su informe, estimando el valor en 200.000 coronas de oro. Sentado junto a Isabel estaba su consejero, el cardenal Mendoza, y ambos estaban rodeados de muchos grandes señores y damas. Los embajadores presentaron sus cartas y pronunciaron discursos en latín. Fueron respondidas por el obispo de Ciudad Rodrigo. La noche siguiente estuvieron en presencia de los reyes, quienes nuevamente estaban lujosamente ataviados. Isabel llevaba uno de los varios collares de rubíes que vieron durante su visita. Los enviados habían solicitado ver al infante Juan. Y este apareció ante ellos vestido de rico terciopelo carmesí junto con su hermana mayor, la infanta Isabel, que vestía un paño dorado bajo una túnica de terciopelo verde con una larga cola. 4 días después, los embajadores fueron invitados a reunirse con sus majestades a la hora de completas, en la capilla. Luego, se sentaron con los monarcas y observaron a los cortesanos bailar junto con la infanta Isabel, quien actuó con una de sus damas portuguesas favoritas. 2 días después, los embajadores asistieron a un espléndido partido de torneos. A esto le siguieron juglares, cena y baile. La reina apareció una vez más vestida suntuosamente, escoltada por el cardenal Mendoza. Las hijas de la reina, María y Catalina, aparecieron con ricos atuendos, asistidas por muchas damas. El 25 de marzo, los enviados asistieron a una corrida de toros celebrada en su honor. Después, 100 caballeros se enfrentaron y corrieron con perros, de la manera que lo hacían contra los sarracenos. Los embajadores se sentaron en los andamios con la familia real. Notaron lo hermoso que era ver a la reina Isabel sostener en brazos a su hija menor, Catalina, que tenía 3 años y estaba programada para casarse con el príncipe de Gales. Después de toda la diversión, el rey y la reina se retiraron a una gran sala, llevándose consigo a los embajadores. Más bailes siguieron a las festividades, con Isabel y sus hijas vestidas con ricas prendas. La reina católica se había propuesto impresionar a los ingleses, y lo consiguió. Los días 26 y 27 de marzo, los enviados ingleses mantuvieron importantes conversaciones con Isabel y Fernando, logrando un acuerdo aceptable. Las disposiciones del Tratado de Medina del Campo establecieron una política común entre Inglaterra y España con respecto a Francia, redujeron los aranceles entre ambos países y acordaron celebrar un matrimonio entre Arturo y Catalina de Aragón. El tratado fue sellado por Isabel y Fernando, pero el rey Enrique no lo ratificó completamente hasta 1 año y medio después. Esta fue la primera alianza significativa firmada por el rey Enrique y un logro considerable. Posiblemente fue la alianza matrimonial más importante que se celebró desde tiempos del matrimonio del rey Enrique V con Catalina de Valois. El Tratado de Medina del Campo exigía que cada país ayudara al otro en caso de una guerra con Francia, pero estos compromisos estaban limitados por ciertas condiciones. La dote de Catalina se fijó en 200.000 coronas, el equivalente a 5 millones de libras en 2007.
Ciertos aranceles debían eliminarse entre los dos países, lo que permitiría que se desarrollara un mayor libre comercio. El rey Enrique buscó un acuerdo tripartito revisado con España y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I, y ofreció un tratado modificado a Isabel y Fernando en septiembre de 1490. Los monarcas españoles rechazaron este acuerdo modificado, por lo que los términos reales del Tratado de Medina del Campo quedaron prácticamente sin ejecutar. Sin embargo, la parte del tratado sobre el matrimonio se renegoció en 1492 y nuevamente en 1497, y el príncipe de Gales y Catalina se casaron en noviembre de 1501. El espíritu del Tratado de Medina del Campo guiaría las relaciones entre Inglaterra y España hasta que las condiciones se deterioraron en 1525 cuando el entonces emperador Carlos V abandonó sus planes de casarse con su prima María, la hija de Catalina de Aragón y el rey Enrique VIII. Como ya he mencionado, aunque el tratado fue firmado en marzo de 1489 por los soberanos españoles, su ratificación por parte de Enrique VII no se produjo hasta septiembre de 1490 mediante el Tratado de Woking. Dado que Arturo, que aún no tenía 14 años, estaba por debajo de la edad de consentimiento, en febrero de 1497 se emitió una dispensa papal que permitía el matrimonio, y la pareja se comprometió por poder el 25 de agosto de 1497. 2 años más tarde, un matrimonio por representación tuvo lugar en la mansión de Arturo en Tickenhill, en Bewdley, cerca de Worcester. Se nos dice que el príncipe le dijo a Rodrigo de Puebla, que había actuado como apoderado de Catalina, que se alegraba mucho de contraer matrimonio debido a su profundo y sincero amor por la princesa. Hay 2 cartas de amor completas que Arturo le escribió a Catalina y un borrador, todos escritos en octubre y noviembre de 1499. Los mensajes son afectuosos, pero lo más probable es que fueron dictados por sus tutores. Las cartas estaban escritas en latín, y Catalina respondió: No puedo expresarle el ferviente deseo que siento de ver a su Alteza, y cuán irritante para mí es esta postergación de su venida. Que se apresure, que el amor concebido entre nosotros y las alegrías deseadas puedan cosechar el fruto que les corresponde. Pero los reyes católicos querían asegurarse de que la posición del rey Enrique VII estuviera segura antes de enviar a su hija a Inglaterra. Y aunque hubo la ya mencionada ceremonia de boda por representación, no fue hasta que el rey Enrique mandó a ejecutar a los pretendientes yorquistas a su trono, incluido Perkin Warbeck en 1499, que los reyes católicos estuvieron convencidos de que era seguro para Catalina salir de España. La joven pareja intercambió cartas en latín hasta el 20 de septiembre de 1501, cuando Arturo, habiendo cumplido 15 años, fue considerado lo suficientemente mayor como para casarse. Finalmente, Catalina llegó a Inglaterra a principios de noviembre de 1501 y se instaló en el Palacio de Lambeth, la residencia londinense del arzobispo de Canterbury. El 12 de noviembre, ella hizo su entrada oficial en la ciudad de Londres. Salió de Lambeth montada en una mula atrapada a la manera española. A su lado estaba el príncipe Enrique, hermano de Arturo y futuro rey Enrique VIII, y al otro lado iba un legado papal. La princesa llevaba ropa española. Su cabello castaño rojizo colgaba suelto, con una cofia del color de los claveles. Encima de la cofia llevaba un sombrerito que parecía un sombrero de cardenal, hecho de trenza con encaje de oro que lo sujetaba en la cabeza. Los heraldos llevaron a la comitiva al puente de Londres, donde fueron recibidos por el alcalde. Sonaban las campanas y colgaban pancartas de las ventanas. Grandes multitudes se reunieron en las calles, sonó música y el vino manó de los conductos. Las corporaciones de Londres construyeron estrados para que los observaran sus miembros. El rey, la reina y el príncipe Arturo, la madre del rey, Lady Margaret Beaufort, y muchos otros personajes notables observaron la procesión desde las ventanas de la casa de un mercero. Se realizaron 6 extravagantes espectáculos ante Catalina al estilo borgoñón, en varias paradas a lo largo del camino, la primera de las cuales tuvo lugar en medio del puente de Londres, con su pieza central siendo una rueda giratoria de fuegos artificiales.
Dirigido por el alcalde, el grupo hacía una pausa antes de cada desfile para escuchar poemas, discursos y canciones de alegorías, mitología e iconografía. Sus mensajes estaban llenos de significado y trascendencia histórica, heráldica, moral y política. Puede que Catalina no entendiera todo lo que se decía, pero la magnitud de las celebraciones era inconfundible. El clímax de la procesión terminó con la presentación de Catalina al arzobispo de Canterbury, quien la llevó hasta la puerta de la Catedral de San Pablo. Se llevó a cabo un desfile en el cementerio y el alcalde y otros notables le entregaron obsequios a la novia. Un coro cantó y luego Catalina desmontó y entró en la iglesia. Allí rezó sus oraciones y entregó un regalo en el santuario de San Erquembaldo. Luego se retiró al palacio arzobispal para pasar la noche. La tarde siguiente, llevaron a Catalina al castillo de Beinar para reunirse con la reina Isabel, su suegra. Ambas pasaron el día hablando y conociéndose. Hubo baile hasta bien entrada la noche, antes de que la princesa regresara a Lambeth. A media mañana del 14 de noviembre, Catalina salió del palacio episcopal, caminando sobre una amplia alfombra azul, pasando junto a varios nobles ingleses y españoles que estaban lujosamente vestidos para la ocasión. El príncipe Enrique estaba a su lado escoltándola. Ella llevaba un vestido de raso blanco bordado con perlas e hilo de oro, rizado al estilo español. Debajo del vestido había aros, llamados verdugados, los primeros vistos en Inglaterra. Llevaba un velo de seda blanco que le llegaba hasta la cintura y que tenía un borde de oro y piedras preciosas. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, símbolo de virginidad. El rey y la reina habían pasado la noche en la casa de Lord Abergavenny, cerca de la Catedral de San Pablo. Debido a esto, no había necesidad de que caminaran por las calles hasta la iglesia y desviaran la atención de los novios. Ellos observaron la ceremonia nupcial desde un pequeño armario dentro de la catedral, detrás de ventanas enrejadas para no distraer la atención del proceso. Las paredes de San Pablo estaban cubiertas de costosos tapices. Debajo del rosetón, que rodeaba el altar mayor, había una exposición de platos de oro, adornos y reliquias con incrustaciones de piedras preciosas. Catalina y el príncipe Enrique, vestidos con pañuelos plateados bordados con rosas doradas, llegaron a la puerta oeste de la catedral mientras sonaban las trompetas. Se había construido una pasarela elevada desde la puerta hasta el altar, de 200 metros de largo, para que todos pudieran ver el proceso. La pasarela estaba cubierta por una alfombra roja clavada con clavos dorados. Catalina y Enrique avanzaron lentamente por el pasillo. En el altar mayor donde se iba a desarrollar la ceremonia, se había construido un escenario circular que daba el efecto de parecer una montaña. Arturo apareció entonces en escena, también vestido de raso blanco. Estaba rodeado por el arzobispo de Canterbury, 18 obispos y asistentes vestidos con sedas de colores y paños dorados. Y Enrique entregó la novia a su hermano. Los obispos celebraron la misa nupcial que duró 3 horas. Después de la misa, los recién casados se arrodillaron para recibir la bendición de los reyes. Luego se volvieron en todas direcciones hacia la multitud, tomados de la mano. Después de una misa de celebración y un refrigerio, Arturo salió como había entrado por una entrada lateral. Catalina y su ahora cuñado regresaron a la puerta oeste por el pasillo elevado. Al salir, fueron recibidos por una montaña verde cubierta de metales preciosos. Esto debía significar la realeza del rey Enrique VII. En la cima de la montaña había 3 árboles, y frente a los árboles estaban 3 reyes vestidos con armadura. En el medio estaba el rey Arturo, flanqueado por los reyes de España y Francia. Del árbol de Arturo, que estaba cubierto de rosas rojas, surgió un dragón salvaje. Del centro de la montaña manaba un manantial de vino. Catalina y Enrique observaron cómo la multitud atravesaba una puerta hacia la fuente para beber. Sonaron las trompetas y la multitud gritó los nombres del rey Enrique y del príncipe Arturo. Toda la fiesta de bodas se dirigió al palacio de Lambeth, donde hubo un gran y suntuoso banquete y una ceremonia formal para los recién casados. Lo que siguió fue una ceremonia de encamado organizada por la abuela de Arturo, Lady Margaret Beaufort. La cama fue rociada con agua bendita,
después de lo cual Catalina fue alejada del banquete de bodas por sus damas de honor. La desnudaron, la cubrieron con un velo y la acostaron reverentemente en la cama, mientras Arturo, en camisa y con una bata alrededor, era escoltado por sus caballeros al dormitorio mientras tocaban violas y tambores. El obispo de Londres bendijo el lecho y oró para que el matrimonio fuera fructífero, tras lo cual la pareja quedó sola. Curiosamente, esta descripción de la ceremonia de encamado de una pareja real es la única de tipo público registrada en Gran Bretaña en el siglo XVI. Al día siguiente, una flotilla de 40 barcazas o más, transportando a los invitados a la boda, se dirigió río arriba hasta Westminster, sonando música a su paso. Siguió una semana de justas y banquetes. Lady Margaret Beaufort organizó un banquete para los españoles en su castillo de Coldarbour. Esa misma noche su marido, el conde de Derby, ofreció una cena. En Westminster se celebró un torneo espléndido. Catalina se sentó y observó con la reina, Lady Margaret, y sus dos nuevas cuñadas, las princesas Margaret y María Tudor. El príncipe Arturo se sentó frente a las damas con el rey, su hermano Enrique, el conde de Oxford y el conde de Derby. Al día siguiente se celebró un torneo, seguido de un desfile de disfraces y otras celebraciones. Entonces comenzó el baile. Se nos dice que Arturo bailó con su tía, Lady Cecily de York, mientras que Catalina realizó un baile español con una de sus damas. El príncipe Enrique bailó con su hermana Margaret y se sintió agobiado por tener demasiada ropa. Se quitó el vestido y bailó con su chaqueta, para deleite de sus padres y del público. Hubo 2 días más de fantástico espectáculo y banquete, cada día más grandioso que el anterior. Los acontecimientos de esa noche y las siguientes fueron objeto de acalorados debates unos 25 años después. Mientras se enfrentaba a su proceso de anulación matrimonial, Catalina juró que el matrimonio no estaba consumado, mientras que algunos miembros de la casa de Arturo dijeron que recordaban que el príncipe había hecho comentarios sugiriendo que había tenido relaciones sexuales con su esposa y que dormían juntos regularmente. Por supuesto, la verdad nunca podrá saberse. Era deber de los jóvenes proporcionar un heredero, pero existía la preocupación de tener relaciones sexuales demasiado jóvenes. Dijeron los contemporáneos que la muerte del hermano de Catalina, el infante Juan, se había atribuido a un exceso de indulgencia sexual con su esposa. Arturo también tenía solo 15 años, y no todos los niños son físicamente maduros a esa edad. El hecho de que la pareja apenas pudiera comunicarse también puede ser algo a considerar. El latín formal del aula no favorecía el romance. Hubo varias justas y torneos para conmemorar el matrimonio, pero Arturo no participó. Aunque esto podría ser una indicación de que no era físicamente robusto, también puede ser simplemente la consecuencia de la preocupación de Enrique VII por la seguridad de su hijo. Más tarde este rey impediría también que el hermano de Arturo, que era extremadamente atlético, participara en estos peligrosos pasatiempos. Después de residir en Tekenhill Manor durante un mes, Arturo y Catalina se dirigieron a las fronteras de Gales, donde establecieron su casa en el castillo de Ludlow. Arturo se había ido debilitando desde su boda, por lo que Enrique VII parecía reacio a permitir que Catalina lo siguiera, hasta que finalmente le ordenó a esta última que se uniera a su marido. A Arturo le resultó fácil gobernar Gales, ya que la frontera se había vuelto tranquila después de muchos siglos de guerra. Pero en marzo de 1502, los recién casados sufrieron una enfermedad desconocida, según se dijo, un vapor maligno que procedía del aire. Se ha sugerido que esta enfermedad era la misteriosa enfermedad inglesa del sudor, la tuberculosis, la peste o la gripe. Mientras Catalina se recuperaba, Arturo murió el 2 de abril de 1502 en Ludlow, 6 meses antes de cumplir 16 años. El 4 de abril llegó un mensajero al Palacio de Greenwich, cerca de Londres. Informó a los consejeros privados del motivo de su visita. El consejo decidió llamar al confesor del rey para que hablara con este último. El fraile entonces llamó a la puerta de la cámara real, fue admitido y pidió a todos que salieran de la habitación. El clérigo luego citó al profeta Job y le preguntó a Enrique:
Si recibimos cosas buenas de manos de Dios, ¿por qué no podemos soportar las cosas malas? Luego le dijo al rey que su hijo más querido se había ido con Dios, ante lo cual Enrique rompió a llorar. Acongojado y emocionado, hizo que trajeran a su esposa a sus aposentos, para que pudieran llevar juntos la dolorosa noticia. Isabel le recordó al rey que Dios lo había ayudado a convertirse en tal, y siempre lo había preservado, y agregó que se habían quedado con todavía un príncipe hermoso y dos princesas hermosas, y que Dios está donde él estaba, y ambos eran lo suficientemente jóvenes. Pero poco después de salir del dormitorio de Enrique, Isabel se desplomó y comenzó a llorar, mientras las damas mandaron llamar al rey, quien se apresuró a llegar y le dio consuelo a su vez. El 8 de abril tuvo lugar una procesión general por la salvación del alma de Arturo. Esa noche se cantó un canto fúnebre en la Catedral de San Pablo y en todas las iglesias parroquiales de Londres. El cuerpo del príncipe fue embalsamado en Ludlow y colocado en un ataúd de madera y permaneció en estado solemne hasta el 23 de abril. Pero la ciudad era demasiado pequeña para albergar un funeral grande. El féretro fue llevado en procesión desde el castillo hasta la iglesia parroquial donde se escucharon 3 misas. Las ceremonias fúnebres duraron días. Luego, el cuerpo fue llevado a Bewdley y finalmente descansó en la Catedral de Worcester, hasta donde llegó 2 días después en un carro especial tapizado de negro y tirado por 6 caballos, también enjaezados de negro. Se llevaron a cabo más ceremonias. Thomas Howard, conde de Surrey, actuó como doliente principal. Los heraldos entregaron el casco, el escudo, la espada y el escudo de armas bordado de Arturo, todo según la costumbre caballeresca. Cuando se completaron todas estas ceremonias y terminó la misa, el ataúd fue llevado al extremo sur del altar mayor donde se había preparado una tumba. El obispo de Lincoln, llorando, arrojó tierra en la tumba y la roció con agua bendita. Al final de la ceremonia, Sir William Udale, Sir Richard Croft y los sugieres de la casa del príncipe rompieron sus bastones de mando y los arrojaron a la tumba del difunto. Durante el funeral, la propia heráldica de Arturo se mostró junto a la de Cadwaladr ap Gruffydd y la de Bruto de Troya. La capilla que hoy conocemos se erigió 2 años más tarde. Como era costumbre, los reyes no asistieron al funeral y Catalina estaba aún enferma como para hacer acto de presencia. Y se cuenta que el día del funeral fue tan húmedo, frío, miserable y embarrado como nunca hubo en la zona de las Marcas de Gales. Un contemporáneo de nombre Richard Grafton escribió lo siguiente: cuando el rey, por su alta política, hubo completado su alianza con España de esta manera, de repente sobrevino una lamentable desgracia y pérdida para el rey, la reina y todo el pueblo. Pues ese noble príncipe Arturo, el hijo primogénito, después de haber estado casado con mi señora Catalina durante 5 meses, abandonó esta vida transitoria en Ludlow, el 2 de abril de 1502. Con grandes exequias fúnebres fue enterrado en la iglesia catedral de Worcester. Después de su muerte, el nombre de príncipe perteneció a su hermano el duque de York, ya que su hermano murió sin su descendencia, y por lo tanto sin haber sido creado así debía ser llamado, a menos que alguna causa aparente fuera obstáculo para ello. Pero el duque, sospechando que la esposa de su hermano estaba encinta, como creían posible los expertos y sabios del consejo del príncipe, se retrasó 1 mes o más en su título, nombre y preeminencia, tiempo en el cual se supo la verdad. Se cuenta que esta dama Catalina pensó y temió que pudiera llegar una oportunidad tan desafortunada, porque cuando abrazó a su padre y se despidió de su noble y prudente madre, y navegó hacia Inglaterra, continuamente era sacudida y rodada de aquí para allá con fuertes vientos, que con el furor del agua y los vientos contrarios le impidieron muchas veces a su barco acercarse a la orilla y desembarcar. Christopher Gay, arqueólogo de la Catedral de Worcester, dijo que había preguntas desconcertantes sobre la muerte de Arturo, y por qué un hombre que tenía fama de tener mala salud fue enviado a la lejanía de Ludlow, lejos de los médicos de Londres. Peter Vaughan, del Comité Príncipe Arturo de Worcester, cree que el príncipe no era un personaje fuerte, a diferencia de su hermano menor. ¿Podría ser que su padre fuera lo suficientemente fuerte como para ver que el joven Enrique debía servir los mejores intereses de los Tudor en lugar de Arturo?
Sin embargo, historiadores como el Dr. David Starkey y el Dr. Julian Letton han descartado sugerencias de negligencia o asesinato. No hay nada sospechoso en su fallecimiento, afirmó el Dr. Lytton. Estuvo en Ludlow como embajador de un rey que estaba estableciendo una nueva dinastía. Mientras que el Dr. Lytton cree que el verdadero misterio sobre la muerte de Arturo fue la naturaleza de la enfermedad, y si se trataba o no de una condición genética que también se transmitió a su sobrino, Eduardo VI. La enfermedad del sudor se usaba para describir cualquier cosa que causara fiebre alta, desde neumonía hasta tuberculosis. Uno de los síntomas de la tuberculosis son los sudores nocturnos. Otras enfermedades mencionadas han sido la diabetes, el cáncer y la tisis, eufemismo de la tuberculosis en su momento. La mejor descripción de su muerte insinúa que Arturo murió de alguna enfermedad maligna. La causa de la muerte podría haber influido en la capacidad del príncipe para tener hijos. Existe la posibilidad de que hubiera padecido tuberculosis testicular, que luego se extendió a sus pulmones. Otra explicación podría ser un tumor testicular que se extendió a los pulmones. Otra teoría planteada es que tenía fibrosis quística que le provocaba tos incontrolable y disfunción sexual. Es posible que Arturo haya sufrido una de estas afecciones antes de sucumbir finalmente a una neumonía, gripe o enfermedad del sudor. Ya sabemos que Catalina también estaba muy enferma, pero logró sobrevivir. En este punto, Enrique VII se enfrentó al desafío de evitar la obligación de devolver al padre de Catalina la dote de 200.000 ducados, la mitad de la cual aún no había recibido, como lo exigía su contrato matrimonial en caso de que ella regresara a casa. Tras la muerte de la reina Isabel de York en febrero de 1503, Enrique inicialmente consideró casarse con el propio Catalina, pero la oposición de Fernando de Aragón y las posibles dudas sobre la legitimidad de la descendencia de la pareja acabaron con la idea. Para resolver el asunto, se acordó que Catalina se casaría con el segundo hijo de Enrique, otro Enrique, duque de York, que era 5 años menor que ella. Sin embargo, la muerte de la madre de Catalina significó que su valor en el mercado matrimonial disminuyó. Castilla era un reino mucho más grande que Aragón y fue heredado por la hermana mayor de Catalina, Juana. Aparentemente, el matrimonio se retrasó hasta que el príncipe Enrique tuvo edad suficiente, pero Fernando de Aragón postergó tanto el pago del resto de la dote de Catalina que se volvió dudoso que el matrimonio se llevara a cabo. Catalina vivió como una prisionera virtual en Durham House, en Londres. Algunas de las cartas que escribió a su padre quejándose del trato que recibía han sobrevivido. En una de estas cartas ella le dice que elijo lo que creo y no digo nada. Porque no soy tan simple como parece. tenía poco dinero y luchaba por salir adelante, ya que tenía que mantener a sus damas de honor además de a ella misma. En 1507, se desempeñó como embajadora de España en Inglaterra, la primera mujer embajadora en la historia europea. Si bien Enrique VII y sus consejeros esperaban que ella fuera fácilmente manipulada, Catalina demostró que estaban equivocados. El matrimonio con el hermano de Arturo dependía de que el Papa concediera una dispensa, porque el derecho canónico prohibía a un hombre casarse con la viuda de su hermano. Catalina testificó que su matrimonio con Arturo nunca fue consumado ya que, también según el derecho canónico, un matrimonio era disoluble a menos que se consumara. Como ya he dicho, lo que ocurrió después tendría graves consecuencias, no solo para Catalina, sino para Inglaterra y el papado, en un futuro próximo, y sería debatido durante siglos. Catalina afirmó hasta el día de su muerte que ella y Arturo nunca consumaron su matrimonio. La pareja pasó aproximadamente media docena de noches en la misma cama, pero ella dijo que se mantuvo casta. Las especulaciones han llevado a señalar la supuestamente frágil constitución de Arturo como la razón por la que el matrimonio no se consumó, pero eso no tiene evidencia que lo respalde. ¿Habrían entonces los reyes católicos de España enviado a su hija a casarse con un hombre de salud incierta? Eso también es poco probable, ya que los embajadores españoles estuvieron por años en la corte inglesa, observando e informando de todo lo que ocurría a sus señores.
El actual archivo de Simancas contiene una de las colecciones más completas de despachos diplomáticos sobre la corte y época del primer rey Tudor. Décadas más tarde, cuando Enrique VIII intentaba demostrar que el matrimonio había sido consumado para divorciarse de Catalina, se encontraron testimonios que afirmaban que Arturo había hecho bromas acerca de estar en medio de España la noche anterior. Pero tampoco podemos estar seguros de que estas historias sean ciertas. En 2002, tras la iniciativa del canónigo Ian Mackenzie, el funeral de Arturo fue recreado con una misa de requiem en la Catedral de Worcester, con motivo del 5º centenario de su muerte. Pero a pesar de su papel en la historia de Inglaterra, Arturo ha permanecido en gran medida olvidado desde su muerte. El único retrato conocido del príncipe fue redescubierto por el marchante de arte inglés, Philip Moll. La imagen en vidriera de Arturo orando se encuentra en la iglesia de San Lorenzo, en Ludlow, Shropshire, lugar donde murió el propio príncipe en 1502. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía de Arturo Tudor, príncipe de Gales. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales siempre leo y agradezco. Háganme saber qué les ha parecido este material y si creen que el matrimonio de este príncipe y Catalina de Aragón fue en verdad consumado. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.